Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x20, Heridas Abiertas. Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quiero agradecerles su continuo apoyo semana a semana a este podcast. Aprecio toda su retroalimentación y agradezco por todos los mensajes de aliento y todas las dudas que me escriben. Es genial ver a una comunidad tan enganchada con El Corazón de Aztlán. Y a quienes no conozcan todo el contenido que hago, los invito a seguirme en redes sociales. Tendré todos los links en la descripción. Y que compartan la serie. Realmente me ayuda muchísimo. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior dimos un maratónico repaso por los orígenes e historia de la Triple Alianza y el Imperio Mexica. El día de hoy retomaremos nuestra narrativa con el ascenso de Moctezuma Xocoyotzin, mejor conocido como Moctezuma II. La muerte del emperador Ahuizotl en 1502 fue un golpe durísimo de realidad para la élite mexica, ya que la gran inundación que causó tanta destrucción en la capital, así como la propia muerte de Ahuizotl, había sido provocada por la mala construcción de un canal. De hecho, esta obra había sido supervisada por el Tlatoani mismo. Esto desacreditó en gran manera al difunto emperador y dejó un mal sabor de boca, pues ponía en duda la supuesta infalibilidad de sus gobernantes. Independientemente de aquello, se llevan a cabo los elaborados rituales fúnebres dignos de un Tlatoani. Con esto resuelto, la verdadera cuestión en boca de todos era ¿quién tomaría su lugar? Para este punto en el tiempo, la sucesión imperial estaba garantizada por un sistema electoral bastante interesante. Básicamente, el emperador era elegido por el rey de Tacuba, el rey de Texcoco y otros 13 señores. Siempre se elegía a alguien de la misma familia gobernante, aunque en su mayoría no eran de padre a hijo. Naturalmente, distintas facciones apoyaban a diferentes candidatos. No obstante, una vez se escogía al nuevo Tlatoani, nadie impugnaba la decisión. Este sistema garantizaba que las sucesiones dinásticas se resolvieran pacíficamente y que las élites de los demás pueblos importantes tuvieran algo de voz en cómo se dirigiría el imperio durante los siguientes años. Bajo esta premisa, los mencionados grandes señores se reunieron en Tenochtitlán para resolver la cuestión. Después de un rato de deliberación, decidieron elevar a Moctezuma. Moctezuma es uno de esos personajes del cual tenemos mucha información contradictoria, por lo tanto es difícil separar la realidad de la ficción. Dicho eso, sabemos que nació entre el año 1467 y 1475, haciéndolo mínimo una persona de 27 años cuando ascendió al trono imperial. Su madre era probablemente una hija del rey poeta Nezahualcóyotl y su padre fue el emperador Axayácatl. Este linaje le garantizaba un espacio en lo más alto de la sociedad tenochca y naturalmente recibió la mejor educación posible, ingresando a muy temprana edad al Calmecac. Como breve paréntesis, algo que no he mencionado tanto a lo largo de la serie es que los Calmecacs habían evolucionado a lo largo de su historia. Al principio eran escuelas para todos los mexicas, pero con la constante estratificación social, estos pasaron a ser centros casi exclusivos de la nobleza, aunque algunos comunes de mucho talento a veces lograban entrar. Estas academias especiales tenían el propósito de instruir a estos jóvenes en política, religión, historia, pintura, música, la ley y en el arte de la guerra. Aunque, aparte de buscar educar a los líderes del futuro, los Calmecacs tenían un propósito más oscuro: romper la lealtad de los jóvenes a sus hogares y hacerlos más fieles al Estado mexica. Volviendo a nuestra narrativa, Moctezuma precisamente surgió de su educación como un joven de una ferviente convicción a la religión y misión del imperio. En consecuencia, era muy dado al culto y a la indagación religiosa. Esto y su ascendencia lo llevó a ser uno de los principales sacerdotes de la ciudad. En distintas fuentes es descrito como un hombre severo e inflexible en sus creencias religiosas. O sea, a diferencia de Tlacaelel o Moctezuma I, que eran más pragmáticos en su ideología, él era un verdadero creyente. Pero sus intereses no se limitaban a lo académico. Como todo buen mexica, debía demostrar su valía en el campo de batalla. Rápidamente se distinguió como un valiente guerrero en distintas ocasiones, escalando a la cima de la jerarquía militar mexica. Como general, era extraordinariamente asertivo y no aceptaba que sus subordinados contradijeran o siquiera cuestionaran alguna de sus órdenes. Estos rasgos de fanatismo por lo divino, la autoridad y su inflexibilidad formarán la base de su reinado, así como las semillas de su destrucción. Pero eso todavía está en el futuro. Por ahora los prospectos del buen Moctezuma iban al alza y en 1502 fue electo como el sexto emperador de los mexicas.
Curiosamente, él no estaba presente durante el momento de su elección, aunque era uno de los electores, y recibió la noticia en su habitación en el templo de Huitzilopochtli. Algunos achacan esta actitud a una falta de interés por ser tlatoani, aunque esto parece poco probable. Lo más seguro es que era el único candidato realmente viable y el resultado era un hecho consumado. Ahora bien, ¿qué seguía para nuestro amigo Moctezuma? Aquí me quiero detener un poco para analizar cuál era el estado de salud política, económica y social del imperio que había heredado. Porque déjenme decirles algo, aunque es cierto que el imperio mexica estaba en su juventud, estable y fuerte, había muchos problemas a la vista, como pequeñas heridas que se verán infectadas y exacerbadas con la llegada de los misteriosos hombres barbudos. Comencemos con las ansiedades psicológicas que los atosigaban a principios del siglo XVI. La primera es la cuestión de los sacrificios humanos. La realidad es que la gran mayoría de los habitantes del Valle de México aceptaban esta práctica como algo natural. Sin embargo, comenzaba a crecer la inquietud en si esto era algo realmente sustentable. No porque sacrificara una cantidad enorme de personas. Los estudios serios apuntan a que nunca fue en las decenas o centenas de miles descritos por los europeos, pero sí en suficientes cantidades que a veces se veían obligados a sacrificar gente de su propia comunidad, normalmente hijos de los más pobres, lo cual por evidentes razones levantaba algunas cejas y resentimiento entre algunos sectores mexica. Dicho esto, aquella preocupación era menor comparada con su fatalismo natural. Recordemos que en su mitología el mundo era cíclico y eventualmente la quinta era llegaría a su fin. Ellos hacían lo que podían para postergar el fin del mundo, pero había un nihilismo implícito en sus esfuerzos, una idea de que no importaba qué tan duro trabajaran, su imperio y la humanidad caerían en la oscuridad. Y ojo, esto no era un miedo abstracto, provenía de una observación profunda de sus alrededores. Al norte estaba Tolán y Teotihuacán, ambas antiguas grandes urbes, capitales de ilustres imperios, y ahora no más que misteriosas ruinas. Al sur, ni se diga, ellos estaban conscientes de las antiguas grandes capitales mayas, y su abandono era una interrogante que les quitaba el sueño. Estas preocupaciones tan esotéricas se mezclaban con las crecientes dificultades económicas y materiales que se vivían en el Valle de México, traídas por cambios en el ambiente. La lluvia empezaba a caer de manera esporádica en tan solo determinados meses al año, aunque a veces eran violentas tormentas que azotaban el lago, hundiendo las chinampas y disrumpiendo las reservas de grano, causando hambrunas. Ni se diga de la destrucción general causada por las inundaciones. También oleadas de frío se habían vuelto comunes, pero difíciles de predecir, y estas arruinaban las cosechas completas. Aunado al anterior, Tenochtitlán había sufrido una explosión demográfica, provocando que la producción local de comida, materiales de construcción o leña para calor fuera insuficiente. La única solución que encontraron fue importar más y más productos básicos, ya que la mayoría de la población de la capital no se dedicaba ya a la agricultura, lo cual metía mucha presión en los pueblos tributarios. Todos estos problemas se veían agravados por la creciente inflexibilidad política que regía a los mexicas. Como hemos visto a lo largo de este podcast, algo que había ayudado muchísimo a los mexicas era su constante talento para adaptarse a las dificultades. Pues lentamente, desde su ascenso en 1428, se habían vuelto complacientes y habían ido abandonando esta filosofía. En el ámbito social, la desigualdad se había vuelto una locura, con los grandes nobles controlando personalmente mucha tierra y a las personas que la trabajaban. Mientras tanto, los Calpultin, las unidades autónomas y ancestrales, se habían ido debilitando, haciendo que cada vez más los nobles y el aparato imperial los ignoraran. En el ámbito externo, la relación con los pueblos no pacificados era más hostil. Los purépechas en Michoacán habían repelido a los mexicas y eran un rival bastante formidable. Por su parte, los tlaxcaltecas se mantenían independientes y chocaban con los mexicas de manera constante en las llamadas guerras floridas. Además, no podemos olvidar que existía un resentimiento histórico de muchos pueblos que sí habían sido conquistados y que veían a la Triple Alianza como sus opresores.
En resumen, lo que tenemos es un imperio que ha alcanzado una enorme extensión territorial, con una espectacular capital, un gobierno estable, una población local que acepta su lote en la vida y muchos pueblos sometidos que brindaban recursos materiales y humanos para sustentar el opulento estilo de vida de la nobleza y a su máquina militar. Sin embargo, bajo esa superficie de éxito, vemos crecientes problemas económicos, de desigualdad social, agitación política, enemistades, resentimiento e inflexibilidad política. Y precisamente este era el escenario ante el cual se afrontaba nuestro buen Moctezuma II. Ha llegado el momento de ver cómo lo iba a manejar. Recién ascendido al trono, despidió a casi todos los empleados y tecutli que habían servido bajo Ahuizotl. Llegó incluso a matar a algunos de ellos. Esto lo hizo porque quería un inicio fresco, con gente que se adaptara a su nuevo estilo de mando. Esta nueva filosofía era una de inflexible reverencia por la autoridad. Por ejemplo, su primera reforma de importancia fue solidificar el sistema de jerarquías sociales. Esto consistía en que los Calmecacs ya no aceptarían a nadie que no fuera de la nobleza. Los sacerdotes y puestos militares estaban reservados a la nobleza, pero más específicamente aquella directamente conectada al primer Tlatoani. La movilidad social era ahora inexistente. Donde uno había nacido, ahí debía morir. La gente común no tenía permiso de ver directamente a Tlatoani de Tenochtitlán, el cual había adquirido cualidades semidivinas, algo así como los faraones en el antiguo Egipto, entre otros más, pero ya tienen la idea. Muchos se preguntarán, ¿por qué la gente aceptaba esto? Y la respuesta es muy sencilla. La gente creía que era justo y era la tradición. Entre el pueblo mexica se había forjado un pacto de estabilidad. Los dioses gobernaban Tenochtitlán y Moctezuma II era su vocero. Los mexicas creían en lo bueno y en lo malo. Por consecuencia, lo bueno era obedecer a tus padres, respetar a los ancianos, a tus suegros, al Estado. Toda esta tradición traía estabilidad, y toda la estabilidad reforzaba la tradición. Y la nobleza intentaba cumplir con su parte del trato. Traían productos de lejanos lugares, fomentaban el comercio, había graneros para alimentar a la población, mantenían el flujo del mundo. Los ejércitos mexicas los mantenían seguros, había una bajísima tasa de criminalidad, y en caso de que un alto mando tenochca usara sus privilegios más allá de lo que permitía la ley o simplemente la rompiera, este era cruelmente castigado. De hecho, en una ocasión, el rey de Texcoco ejecutó a su hijo favorito por cargos de adulterio. Lo que intento decir es que los mexicas otorgaban disciplina a cambio de orden. Y no por adelantarme demasiado, pero esta conversación sobre el balance entre libertad y orden será un tema muy importante mucho más adelante en la serie. Volviendo a nuestra narrativa, Moctezuma no perdió el tiempo y preparó una campaña militar contra los otomíes. Personalmente, dirigió el esfuerzo mexica, logrando derrotar fácilmente a sus enemigos. En el proceso, capturaron muchas riquezas y a muchas personas. Las celebraciones en Tenochtitlán tuvieron el doble propósito de consagrarlo como Tlatoani y como un general victorioso. Naturalmente hubo grandes festividades, bailes, banquetes y sacrificios humanos. Después de esto, volvió a sus campañas y en 1506 inició una nueva ofensiva contra los mixtecas, logrando capturar a uno de sus reyes. No obstante, parece ser que su gran aspiración en el área militar durante esta época era eliminar definitivamente a las amenazas externas que los rodeaban. Con esto me refiero a los tlaxcaltecas, obviamente Tlaxcala, a los purépechas de Michoacán y a los pueblos del Soconusco, actual Chiapas. Estos señoríos habían formado franjas de resistencia mexica que rodeaban el imperio y lo ponían en peligro, especialmente los tlaxcaltecas. Tengo reportes contradictorios de cómo intentó debilitar a los tlaxcaltecas. En algunas fuentes he leído que quería romper completamente con el aspecto ritualista de las guerras floridas y simplemente atacarlos como en una campaña militar normal. Aunque también he visto que su táctica fue mantener las guerras floridas, pero enviar más y más pueblos a que lucharan en ellas. Independientemente de cómo lo abordó, su plan no funcionó del todo, y en una batalla, uno de sus hermanos fue asesinado por los tlaxcaltecas. Esta agresiva política exterior logró incorporar a varias zonas bajo su control, pero también galvanizó a muchos de los señoríos independientes, los cuales veían con más y más odio a los mexicas, tan solo esperando la oportunidad perfecta para atacar. Tras 5 años de reinado, Moctezuma había logrado bastante. Sus conquistas habían ampliado el territorio y riqueza de los mexicas. Las reformas que había iniciado lo ayudaron a centralizar el poder en su persona. Además, logró reconstruir la ciudad que había sido dañada tras la gran inundación del 1500. Toda esta renovación culminó en 1506 con la construcción de la última etapa del Templo Mayor.
Con todos estos éxitos en mano, los mexicas celebraron la ceremonia del fuego nuevo, renovando el pacto con los dioses por otros 52 años. En el siguiente episodio, Moctezuma buscará continuar con sus proyectos de transformación, así como navegar exitosamente las preocupantes señales de los dioses, señales que de acuerdo a algunos anuncian el fin del mundo.